Hola, ¿qué tal? Pues hoy toca hablar de esta habilidad de observar, que es algo también básico en la comunicación no violenta, es uno de los pilares que eh, sostienen la práctica de la comunicación no violenta y, por supuesto, la comunicación de calidad. Vamos a empezar con una cita que es muy conocida de Jiddu Krishnamurti, que se usa mucho en comunicación no violenta y en otras disciplinas como coaching, etcétera, etcétera. Y dice así: observar sin evaluar constituye la forma suprema de inteligencia humana. Eh, Ahora, no sé si han leído ustedes libros de Krishnamurti, pero curiosamente yo he leído muchos libros de Krishnamurti y están plagados de juicios. Así que parece un poquito contradictorio, ¿no? Yo creo que es imposible vivir sin evaluar, a menos que estés en un estado meditativo, pero en un estado meditativo es, es porque estás meditando, no estás en un estado meditativo todo el tiempo cuando estás conduciendo, cuando tienes un conflicto con una persona o cuando estás trabajando. Entonces, no podemos vivir sin evaluar porque gracias a la evaluación podemos tomar decisiones. Ahora, lo importante es saber que estamos evaluando y no confundir nuestras evaluaciones con la realidad. Y eso es lo que queremos desarrollar en comunicación no violenta. De hecho, esta es, eh, esta es la descripción de esa habilidad en el documento de Jamie Jorimansky y de las otras dos personas, que dice así: notar y quizá describir nuestras experiencias sensoriales y mentales y distinguir estas experiencias de las interpretaciones que les atribuimos. Para mí esto sí que es muy importante, es una disciplina de higiene mental, y si queremos tener una comunicación efectiva y un pensamiento de calidad, esto por supuesto es algo que tenemos que tener presente y desarrollarlo. Eh, Ahora, muchas veces en comunicación no violenta decimos que es importante separar observación de interpretaciones, de juicios, de etiquetas y todo eso, y por supuesto lo es. Y a veces caemos un poquito en exageración y tenemos la idea de que siempre tenemos que hacer observaciones, fíjate que he usado la palabra siempre tenemos que usar observaciones objetivas, ¿no? Y como todo, la comunicación no violenta es una opción, no es un dogma. Entonces vamos a ver cuándo es recomendable hacer esto y cuándo no es necesario, porque las interpretaciones, las etiquetas, etcétera, a veces tienen una función importante que es la de la economía del lenguaje. Y muchas veces el hacer evaluaciones no favorece una comunicación de baja calidad. Por ejemplo, si después de una cena de Navidad yo te digo: uff, estoy llenísimo, he comido mucho, ese mucho no va a haber, no va a provocar un conflicto, porque lo que viene a mi cabeza cuando digo mucho, quizá no es muy distinto a lo que viene a tu cabeza cuando digo mucho. Es esto, lo que viene a tu cabeza o lo que viene a mi cabeza, donde necesitamos poner atención y ver cuándo sí es necesario separar evaluación de eh, observación de algo objetivo. Y un ejemplo típico es el tema del orden, ¿no? Y digo típico porque muchas personas traen esto a los talleres, ¿no? Cuando dicen: mis hijos son desordenados o mi pareja es desordenada, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de esto te voy a hablar de un caso concreto, y es que conozco una persona que sale bastante de viaje y cuando vuelve a casa dice, yo le pregunto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido de viaje? Y dice: uff, llego y me enfado porque me encuentro la casa súper desordenada, ¿vale? Entonces digo, bueno, un día fui a su casa y me la enseñó y yo sinceramente la vi bastante ordenada. Entonces yo me puedo imaginar que cuando ella dice eh, una casa ordenada, tiene una imagen de lo que significa para ella una casa ordenada, y cuando ve lo que ve, o más bien cuando
yo escucho la palabra ordenada, yo tengo otra imagen de lo que significa ordenada y sus hijos tienen otra imagen de lo que significa ordenada. Y es ahí donde puede haber donde se puede iniciar un conflicto, porque si yo llego a casa y digo la casa está desordenada y mis hijos la ven y ellos ven orden, entonces es como que ya se empiezan a desencontrar las realidades. Además, la palabra ordenada tiene incluido dentro un juicio, es decir, puede tener un juicio, ¿no? Cuando digo llego a casa y veo la casa desordenada, ya hay un juicio interno y también hay de alguna manera no estoy tomando responsabilidad por mi percepción. Entonces puedo decir, de hecho esta persona acaba de empezar a decir esto, cuando llego a casa no está como a mí me gusta. Bueno, eso no es una descripción objetiva, pero ya se acerca y sobre todo que la persona tome responsabilidad. En vez de decir la casa está desordenada, no, la casa llego y me la encuentro no como a mí me gusta. Eso le abre un poquito más, le da más flexibilidad para pensar. De hecho, es verdad, se siente ella menos agraviada cuando piensa de esta manera y también le abre más posibilidad a dialogar con sus hijos, ¿no? Por un lado es eso. Ahora, si ella quiere describir más objetivamente, ¿no? Pues mira, cuando llego a casa las camas están sin hacer, los cacharros están en la pila, hay ropa en el sillón. Eso también creo que es importante tener la habilidad de hacerlo y desarrollar la habilidad de hacerlo. Hay un truco en comunicación no violenta que dice cómo saber o cómo poder hacer nuestras observaciones objetivas, pues imaginando lo que graba una cámara de video. Y bueno, este es un truco que nos puede ayudar a desarrollar esta capacidad. Y para terminar, me gustaría decir que lo más importante es tener en cuenta que, como decía al principio, esto no es un dogma. Ahora no, donde tenemos que sentir un estrés porque tenemos que hacer, cada vez que nos expresemos, hacer observaciones objetivas. Recordemos que es una opción, que podemos ser flexibles con ello y que esa opción es muy recomendable cuando nuestra expresión de lo que consideramos son los hechos va a provocar un desencuentro con la otra persona, porque lo que la persona tiene en su cabeza con la misma palabra que estamos utilizando no coincide con lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Así que bueno, te invito a que, si no lo has hecho, descargues el documento de donde están las descripciones de estas habilidades y hagas ese ejercicio de autoevaluación para ver dónde estás y hacia dónde te puedes desarrollar para integrar mejor tu práctica de la comunicación no violenta. Y pues con esto me despido y nos vemos pronto en la siguiente habilidad. Chao.